Bueno, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias en cómputo cuántico. Nos complace mucho presentar a Juan Carlos Jiménez Cervantes, quien es licenciado en Física y Matemáticas por nuestra Escuela Superior de Física y Matemáticas, y donde actualmente concluye la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas con su grado previsto para junio de este año. Su labor académica se especializa en códigos álgebro-geométricos, cómputo cuántico y criptografía, centrando su investigación en la intersección entre el álgebra abstracta y las tecnologías de comunicación. Y recientemente, en 2025, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Valladolid enfocada en el estudio de un ataque criptográfico sobre una función hash basada en decodificación regular por síndrome, siglas RSD, y es empleando bases de Grobner. Asimismo, presentó su trabajo titulado Representación, operaciones sobre qubits y transformada cuántica de Fourier en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, dentro de la sesión de teoría de códigos, criptografía y aplicaciones. Y bueno, hoy nos presenta la conferencia La estructura matemática del cómputo cuántico. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? ¿Poco? Bueno, muchas gracias, Roberto. Voy a hablar un poco alto, si es que no. Les agradezco primero que nada la asistencia de todos. Me emociona bastante presentar sobre temas que he trabajado a lo largo de mi programa de maestría. Y la presentación que voy a hacer es entonces la segunda que estamos haciendo como nuestras jornadas de conferencias de cómputo cuántico. Los invitamos a que sigan acudiendo a las que van a seguir, que vamos a seguir presentando. Bueno. Los invitamos a las próximas conferencias que vamos a tener. En esta en particular voy a comenzar donde terminó David. Él hace referencia a algo que se llama esfera de Bloch. Pero antes de eso, quiero decirles una pequeña anécdota que creo que muchas personas, en particular de la gente de la licenciatura en Física y Matemáticas, ha experimentado. Es pequeñita. En algún momento nos encontramos con compañeros que están estudiando clases de mecánica cuántica, y siendo esta escuela llegamos a tener interés de qué es también la mecánica cuántica. Algunos de ustedes creo que vienen a esta plática con ese interés. En algún momento yo le pregunto a un amigo mío cuando ya toma sus primeras clases de mecánica cuántica sobre qué es lo que ve, y él me dice con cierta decepción que lo que él ha visto en sus primeros meses es álgebra lineal. Mecánica cuántica, me dicen, es pura álgebra lineal. Y como digo, creo que han escuchado de esto. Esta plática trata de ser dinámica, trata de abarcar puntos de manera que podamos retomar cosas de álgebra lineal, pero en realidad no es capricho mío hablar de mecánica cuántica de esta manera. Esta estructura que tengo de 4 puntos parte de una formalización matemática de personas, de matemáticos muy fuertes, que después de 30 años desde que se desarrolla la teoría de mecánica cuántica, agarra Dirac y empieza a hacer una formalización en un trabajo suyo, y unos años después John von Neumann es el que propone los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, y lo hace a través de algo que llama espacios de Hilbert, pero en nuestro caso vamos a hacer esto en espacios de dimensión finita. Eso no va a tener grandes consecuencias, pero entonces estamos basándonos en esto que se llaman axiomas de la mecánica cuántica, y cómo se formalizó de esta manera. Así que eso es lo que tenemos aquí, y empezamos por el primer postulado o axioma que establecen, que es que todo sistema físico aislado está asociado a un espacio vectorial complejo con producto interno. Entonces, lo que se entiende primero como un sistema en física regular, aquí todo lo voy a denotar como un elemento que le llamo vector de estado, que se encuentra en un espacio de estados que se entiende como el espacio vectorial complejo. Estos vectores se formaliza que son vectores unitarios, es algo que nos mencionó David la clase anterior. Y estos vectores unitarios vamos a estar viendo, enfatizando cuáles son estas simplificaciones que se hacen, porque no es en realidad un vector unitario. En realidad lo que vamos a tomar son clases de equivalencia de estos. Así que empiezo donde terminó David. El qubit
que es con la unidad que trabajamos en el cómputo cuántico, que asemeja a un bit. Es un elemento vector unitario en C2 y solemos darle esta representación de alfa más beta como una combinación lineal de los vectores que los denotamos como 0 y 1 en la notación de Dirac. Y estos elementos A, beta, son llamadas amplitudes de probabilidad. Vamos a particularizar qué es lo que hacen más adelante cuando veamos un postulado sobre, sobre cómo hacemos una medición formalmente. Cuando no son alfa y beta nulos es cuando tenemos este concepto importante en la mecánica cuántica que le llamamos superposición, algo que no puede emular un sistema computacional clásico. Y yo quiero abarcar esta primera parte haciendo una pregunta como que queremos que esto sea intuitivo. Queremos preguntarnos, ok, están agarrando un par de elementos complejos. La parte de por qué complejos es porque en algún momento vamos a asociar operadores y estos operadores, cuando queramos hacer el análisis sobre cuándo hay una invertibilidad, cuándo puedo hacer una resolución, bueno, cuando quiero encontrar la propiedad de si es singular o no singular, esto suele estar asociado con algo llamado polinomio característico, que ustedes han visto en álgebra lineal. Y estas soluciones del polinomio característico, a veces, si yo quiero que como polinomio tenga todas sus raíces, yo pueda encontrar todas sus raíces, tengo que trabajar con un campo algebraicamente cerrado. Entonces, por esa razón, estamos utilizando pues, esta herramienta algebraica fuerte. Pero entonces, si yo agarro un espacio C2, la pregunta es, ¿qué no sería demasiado grande este espacio? La respuesta matemática a no querer considerar todo este espacio de enorme se traduce en trabajar con el espacio proyectivo. El espacio proyectivo lo que va a tomar es, si voy a trabajar con operadores unitarios, algo que me beneficia es que el operador unitario puedo sacar el escalar de todo estado. El estado está representado, como decía, por los psis. Y entonces los operadores unitarios, bueno, esto lo escribo ligeramente. Voy a hablar más en detalle de qué son estos operadores unitarios, pero cuando los multiplique por un elemento, bueno, creo que es buena elección de notación, le voy a poner así. Simplemente porque es un operador que es una transformación lineal. Este escalar sale del elemento. Y lo que yo voy a demostrar aquí es que cuando yo trabajé con el espacio proyectivo, todos estos elementos que están relacionados, que difieren solamente de un escalar, un elemento, un número complejo, los voy a meter a la misma clase de equivalencia. Por esta relación de propiedades de transformaciones lineales súper sencilla, fundamental, es que nos podemos beneficiar de esta teoría. Y entonces paso a explicar qué es un espacio proyectivo real. En el espacio proyectivo real, lo que yo quiero es, como digo, colapsar varios elementos a un conjunto, y aquí como voy a hacer casi una similitud de un elemento con el espacio vectorial a los que pertenece, que son rectas que pasan por el origen, sin tomar el cero, porque en este caso, si dejo el cero, sucede que todo el espacio colapsa a un solo punto y no quiero eso. Y entonces lo que yo quiero es elegir un representante por cada una de estas clases que estoy definiendo. Lo que estoy haciendo es formalmente el cociente del conjunto C2 con esta clase de equivalencia. Y entonces el problema es cómo yo elijo de manera astuta estos elementos. Puedo hacerlo de esta manera, en las que tomo todos los elementos que se encuentran en la recta x igual a 1. Y entonces si x es igual a distinto de 0, yo puedo pasar dividiendo y tengo estas clases de equivalencia que son toda esta recta, y le agrego el punto que le llamamos punto al infinito, donde x es igual a 0. Esa es una manera de hacer una representación. Otra manera astuta y un poco más relacionada con lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, es tomar los representantes, pero que se encuentren en el círculo unitario. De esta manera, bueno, hay dos representantes en este caso en cada punto de la circunferencia, por eso dibujo una semicircunferencia. Y al hacer esto, si tomo elementos en el círculo unitario, cuando tome el par de números reales XY, lo que hago es normalizarlo y ya tengo entonces mi clase de representantes que tienen en color rojo. Y si este es el ejemplo de lo que es el espacio proyectivo real, el espacio proyectivo complejo, la pregunta es otra vez, quiero colapsar varios elementos, explico de manera posterior por qué. Pero,
lo quiero hacer de una manera que me dé una representación geométrica de lo que estoy trabajando, porque C2 es un espacio enorme que no puedo visualizar de manera geométrica. Para tener una idea visual, como requiero de 4 números reales para definir un elemento en C2, no puedo yo ver visualmente 4 números reales, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es una reducción que me quite variables dentro de estas 4 entradas. Las 4 entradas pueden estar dadas por la descomposición polar de los números Z1, Z2. Entonces yo tomo estos valores. Y aquí vienen 2 partes importantes que voy a estar insistiendo a lo largo. Lo que yo quiero es sacar valores como constantes, como el producto por un número complejo. Lo que tienen aquí es, primero, voy a sacar la diferencia de entre los argumentos de rotación, el factor de rotación. Y entonces, de esta manera, este elemento que está en rojo que tienen aquí, ya no lo tengo que considerar. Es parte de algo que le llamamos factor de la fase global del estado, y yo voy a despreciar estos elementos. Esa es una simplificación. La segunda simplificación es lo que se mencionaba anteriormente. También voy a normalizar estos módulos del par de complejos, y lo que yo tengo entonces es una pareja tal que las 2 entradas reales o lo que se deriva de los 2 módulos son entradas en 0, 1, y tenemos una restricción en particular que se encuentran en un círculo unitario. Teniendo esta simplificación, como nos permite el espacio proyectivo, yo voy a concluir que este elemento Z, una pareja de complejos Z1, Z2, le puedo encontrar este representante en forma de coseno, coma seno, de teta medios e i medios. Aquí parte de lo que nosotros trabajamos es un análisis fundamental, básico sobre esto, es ¿por qué aparece ahí el teta medios? Si yo quisiera estos valores C y S, que se encuentran entre 0 y 1, como marca en la parte en morado, al hacer esta sustitución por identidades trigonométricas, parametrizar bajo la variable teta, en realidad lo que yo puedo decir es teta es un elemento en 0, pi medios, porque aquí es el intervalo en donde las funciones trigonométricas van a pasar de 0 a 1, y entonces decir, ok, voy a tomar representantes de esta manera, coseno de teta más seno de teta por el factor de rotación, que lo dentro por fin. Pero es en este momento donde nosotros hacemos como 2 argumentos distintos. Lo que viene a continuación es uno de ellos, que está basado entre transformaciones, entre mapeos, y sin embargo quiero que se queden con este término en mente, porque también vamos a ver la segunda expresión. Creo que se entiende mejor esto, tanto de manera algebraica, bueno, lo que es el análisis, como una manera visual que tenemos como pendiente. Entonces, esta es una representación visual de lo que estaba haciendo. Yo tomo 2 elementos en los complejos, estos están determinados por el módulo en el que están, y también este factor más bien el argumento de la parte compleja. ¿Y qué hace? Yo voy a hacer una normalización para que se encuentren en el círculo unitario, y además la información de los 2 argumentos, en realidad la guardo, la represento por solamente la diferencia entre ellos. Es así como se hizo la reducción de 4 números reales a solamente 2. Sí. Ajá. Sí. Como es general en los espacios proyectivos, si yo tomo un campo, lo denoto por F, pero aquí teníamos C o R, voy a ponerle C. Entonces yo hago la definición del espacio proyectivo en C, y aquí sería de N, como el conjunto de elementos, se nota así, X0, X1, Xn, son como tal tuplas. Esta es una tupla de N más 1 elementos, y estas clases de equivalencia, bueno, lo pongo en el caso de N, pero en realidad usando mi propia notación, sería solamente elementos de la forma Z1,
Z2, y dos elementos van a estar relacionados, Z1, Z2, está relacionado con un W1, W2, lo voy a poner aquí arriba. Si, solo si existe un elemento de los complejos no nulo, tal que Z1, Z2 es igual a lambda de omega 1, omega 2. Esto es lo que define la relación de equivalencia. Perdón por hacerlo un poco disperso. Y bueno, como les decía, lo hacemos de dos maneras. Una manera que es como artesanal, estar viendo cómo definir los mapeos, es a través de pensar en esferas, en coordenadas esféricas, en un producto cartesiano, un rectángulo con estos intervalos abierto y semiabierto. Y entonces el trabajo consiste, o bueno, la conclusión de si yo quiero tener una herramienta visual para el espacio proyectivo, la recta proyectiva compleja, lo que yo hago es demostrar que puedo definir una biyección dentro de este espacio proyectivo a la esfera unitaria en R3, y lo hago convenientemente bajo la notación usual de coordenadas esféricas. Haciendo esto es que del lado derecho lo visualizo de esta manera, como simplemente una superficie, pero del lado izquierdo lo que trata de dar una intuición de la malla es que cada uno de los puntos de mi espacio proyectivo denota un estado de mi sistema, y el sistema el espacio de estados es cada uno de los puntos de esta esfera. Entonces eso es lo que hace este trabajo. El otro que les comentaba es más geométrico y bueno, no sé si se apreciaba en la diapositiva anterior, el ángulo teta medios se obtiene simplemente porque quiero hacer que haga similitud con la esfera unitaria. Es por eso que tomo ese intervalo 0, pi y no el 0, pi medios, que era lo más intuitivo. Ahora sí, David, gracias. La otra forma es hacerlo bajo una proyección estereográfica. En el momento en el que ya hice la reducción de normalizar y de quitar uno de los argumentos dentro de mi pareja de números complejos, lo que me queda es hacer ahora un argumento geométrico en el que voy a hacer una biyección entre el punto que está en el polo sur, que se ve en la parte de abajo, con cada uno de los puntos del plano que asemeja el plano complejo. Esto en realidad es el espacio R3, pero pasar de este argumento a decir que el plano en Z igual a 0 es, quiero hacer una representación de los números complejos, es inmediata. Y entonces, ¿qué es la proyección estereográfica? Yo voy a considerar, aparte del punto 0, 0, 0, menos 1, un punto en el plano XY con Z igual a 0, y yo este segmento de recta, la ecuación, que bueno, es una expresión matemática que me va a denotar todos los elementos en esta recta, está dado en color rojo, y dado un punto fijo X, Y, este punto, este segmento de recta va a intersectar con un punto de la esfera unitaria, que es lo que tienen en pantalla, y entonces lo que yo quiero es encontrar el valor de T para saber, para poder determinar quién es este punto en la esfera, bueno, el punto UVW que está en la esfera unitaria, y de la misma manera hacer un argumento de biyección para que cada punto del plano se le asocie a un punto de la esfera unitaria. Entonces, después de hacer de despejarte de este valor y encontrarlo para cada punto, lo hago para todos los demás puntos que están en la esfera unitaria, terminando este argumento. Y tomamos ahora una sección transversal de la esfera unitaria. Esta sección transversal denota el eje Z y en el otro eje el valor de las distancias que van desde el origen a cualquier punto en el plano. Entonces lo denoto por R, la raíz de la suma de los cuadrados X, Y. Y lo que está sucediendo aquí es que cuando yo hago esta proyección y pasan por un punto en el plano, se sigue de un argumento geométrico que el ángulo central, es decir, medido desde el origen,
es el doble que el ángulo inscrito en la circunferencia que subtiende el mismo arco. Esto sí lo pueden ver aquí. Este ángulo va a ser el doble del ángulo inscrito partiendo desde el punto 0 menos 1 y subtienen el mismo arco. Lo que yo quiero decir, y aquí estoy, me parece que esto es erróneo, cuando yo regreso de esta expresión, pero que en algún momento hice una modificación sobre el ángulo, aquí lo debería tener es esta misma expresión con teta completo, y ahora tomar la otra representación, pasar de ahí a la otra representación, en la que ahora es 1, tangente de teta y medios, y es de esta manera en la que sigo asociando al representante de equivalencia original a esta otra, bueno, con otro representante, que lo que estamos haciendo bajo la proyección estereográfica es medir el ángulo, pero desde el punto 0, menos 1. De otra manera, lo que nos está dando es el ángulo de acá, y sin embargo van a subtender el mismo arco los dos. ¿Okay? Entonces aquí el valor tangente de teta medios, si esto, me parece que es este punto de este segmento de aquí del origen al punto verde. Bueno, entonces concluyendo esta sección, es una manera de hacer esta visualización geométrica de la esfera de Bloch, que más adelante la vamos a utilizar para ahora lo que sigue, que es más referente al álgebra lineal. Como yo les mencionaba, esta formalización la hace John von Neumann, y el segundo postulado sobre ahora cómo yo voy a entender la evolución de un sistema, ya una vez que lo he descrito como un vector unitario. Esta evolución es unitaria. La evolución está completamente descrita por esta relación en los tiempos I y F, donde psi I denota el punto, el estado del sistema inicial, y psi F el estado del sistema final, y la relación entre ellos es un producto unitario, con una matriz unitaria. Aquí sirve entonces esta estructura del álgebra lineal sobre operadores. Aquí hay muchísima historia, muchísimo trabajo de personas muy trascendentales dentro de la matemática y de la física también. Empezando a partir de Cauchy. Cauchy es en el siglo XIX que empieza a trabajar con la siguiente problemática que da, me parece como que sustento a algo llamado como la teoría espectral. Empieza Cauchy a trabajar sobre cómo yo puedo hacer la diagonalización de matrices simétricas, todo lo trabajan los reales, y al teorema principal, o el resultado angular de lo que es la teoría espectral, se le conoce como teorema espectral. Este teorema lo que dice principalmente es que yo consigo la diagonalización de un operador, bueno, en este caso siempre trabajo con dimensión finita, entonces de una matriz bajo una base de eigenvectores ortonormales bajo ciertas condiciones. Esta formalización que tienen aquí lo que denota es el producto de matrices. Una matriz, el asterisco significa su transpuesta conjugada, y estamos diciendo que van a conmutar el producto de la matriz con su transpuesta conjugada. Eso le llamó Otto Toeplitz, me parece que se llama Otto. Eso es lo que formalizó Toeplitz como un operador normal, pero que quede en claro que la palabra importante no es operador normal, eso es un criterio que se formalizó después. Lo importante es cuando un operador lo puedo nuevamente diagonalizar respecto a una base de eigenvectores ortonormales. Si han estudiado álgebra lineal, ustedes saben que esta relación de equivalencia que denoto aquí y que le llamo operadores diagonalizables se llama similaridad entre matrices. Y es importante saber que si bien, bueno, para empezar no todas las matrices son diagonalizables, pero aún si lo son, eso no implica que tengan que ser unitariamente diagonalizables, es decir, que la base de eigenvectores sea ortonormal. Y es esta propiedad la que se estudia, como digo, desde el siglo XIX. Vamos entonces a ver lo que es propiedad de operadores hermitianos y operadores unitarios. Estas, por cierto, son solamente identidades que funcionan para matrices en general.
cuando se trata ya de operadores de dimensión infinita o operadores no acotados, pues tienen unas variaciones. Comienzo con lo que es operador unitario. Trato de hacer esto de tal manera como lo hacen los libros de mecánica cuántica, de cómputo cuántico. Esta formalización de operador unitario, en realidad lo que es para mí, por ejemplo, como un matemático, es una isometría de espacios de producto interno. Es decir, va a preservar el producto interno para cualquier par de elementos. Si los opero, si no los opero, el producto interno se va a mantener. Otras condiciones igual de equivalentes es tomar un operador que sea invertible y que su inversa sea el mismo, que su inversa sea el adjunto conjugado. También tenemos, gracias a la teoría espectral, el cómo, a partir de que si ya sé que un operador es normal, que solamente me tengo que fijar en sus eigenvalores, y estos eigenvalores me van a decir toda la información que necesito sobre el tipo de operador que tengo. En el caso de operadores unitarios, si el espectro se encuentra contenido en el círculo unitario, entonces van a ser operadores unitarios. Y por último también que las columnas, y esto es lo que más utilizamos en práctica, si las columnas son ortonormales entre ellas, entonces también vamos a tener un operador unitario. ¿Qué es un operador unitario más allá de estas definiciones? Son, como digo, algo que va a preservar el producto interno. El producto interno es una formalización de hablar de la geometría del espacio. Se denota principalmente en los cursos de álgebra 3 aquí en la escuela, o también en análisis funcional, que el producto interno entre dos elementos va a ser igual a 0, y a eso le vamos a definir como que sean ortonormales. Y es que si yo trabajo en un producto interno real, en realidad puedo hasta extender esta definición a hablar de ángulos entre pares de elementos. De esta manera, el coseno de teta luego se define en términos del producto interno, y lo otro es que preservan longitudes. Esto también se sigue inmediatamente. La norma está definida en términos del producto interno. En el cómputo cuántico, esto lo hago de manera breve. David nos platicó de las compuertas que utilizamos. Aquí rápidamente abarco la compuerta de Pauli X, que sirve en el cómputo cuántico como un análogo a la compuerta NOT. Nos va a mandar un ket 0 a un ket 1 y viceversa. Otra matriz importante que se utiliza para lo que es superposición es la matriz de Hadamard, y lo que hace es mandar un punto en la esfera de Bloch, que era el eje 0, a el punto antipodal, es decir, manda el valor 0 al estado de superposición más, y el valor 1 lo manda al estado de superposición menos. Y por último, y algo que voy a hablar más, son estas matrices que las llamamos como matrices de rotación. Esta es una matriz diagonal, y lo que está haciendo realmente es multiplicar por el segundo término de mi sistema, o el estado del sistema, por este factor de rotación. Aquí lo que hago es tratar de que esto se vea geométricamente. Para eso trabajamos con lo que es la esfera de Bloch. Imaginemos el caso en el que quiero hacer una rotación de pi medios, y principalmente estamos viendo lo que es la esfera de Bloch allá abajo, el punto que es el estado que denotamos como más, y que en forma explícita tenemos de este lado izquierdo. Si yo hago una rotación, lo que va a pasar es de pi medios, va a mandar este punto más al punto que denotamos como i, y lo que quiero es ahora que vean esta parte de acá arriba. Si bien no tiene sentido hablar de los estados de la esfera de Bloch como puntos, como números complejos, porque son elementos en el espacio proyectivo de pares de complejos, en realidad puedo visualizar las rotaciones que estoy haciendo en la esfera como de una manera equivalente a hacer rotaciones en el mismo plano complejo. Y de aquí viene que esta notación que estamos utilizando, en realidad el signo más parte de que el punto está asociado con el punto 1 en el plano complejo. El punto, el ket i está asociado con el elemento que está en i. Cuando yo hago una rotación, concluyo, cuando yo hago una rotación de pi medios, es como hacer
también una rotación de pi medios, que es equivalente a hacer la multiplicación del mismo factor en los números complejos. Y bueno, si yo sigo haciendo rotaciones, entonces paso al punto menos, que está asociado al punto menos 1, y si yo hago otra rotación, el punto menos i. Solo hago énfasis en que si gran parte de tus cálculos en el algoritmo que estás estudiando o que estás tratando de proponer, yo aquí hago todo el análisis en el ecuador, que es el que denota los estados donde las probabilidades de que colapse a la hora de hacer una medición se mantiene uniforme. Es en el ecuador en donde se mantiene uniforme. Pero esta manera de ver los elementos del plano complejo con los puntos en la esfera se sostiene sobre cualquier punto. Tengo la parte de rotaciones, que es algo que describe las esferas, que describen los operadores unitarios, y aquí es como originalmente se estaba estudiando este concepto. Fácilmente una rotación, lo que va a hacer en el plano real es lo que se tiene en pantalla, y está determinado a partir de la ecuación, la matriz de rotación, y aparte de que el determinante del operador sea igual a 1. Si el determinante del operador es menos 1, entonces no es una matriz de rotación, sino es una matriz, lo que asimila esa transformación es una reflexión. En el caso de los números complejos tenemos esta herramienta útil, que es que si yo tengo un operador unitario, yo puedo factorizar todo operador unitario, lo que dice el teorema se puede factorizar como el producto de matrices de rotación, y son matrices de rotación sobre el eje Z, sobre el eje Y. Y esto es algo que también se puede estudiar a través de los grupos clásicos. Estos grupos, por ejemplo, de los de rotación, pertenecen a el grupo unitario especial. Y una idea similar es algo que, de hecho, una estudiante del profesor Egor, esta Luz Angélica Gutiérrez Hernández, va a trabajar en algún momento, me parece que en 2 semanas, del seminario de matemáticas, de lo que son transformaciones de Mobius. Y las transformaciones de Mobius, lo que nos va a platicar Angélica, son un grupo clásico, creo que es el grupo proyectivo unitario, que contiene las rotaciones que aquí estamos trabajando, y por lo tanto va a ser más general. Regresando a esto que tengo en la diapositiva, la razón por la que yo tengo esta factorización de productos de matrices de rotación es que ahora, en vez de pensar, si yo quiero hacer que mi sistema evolucione bajo una transformación unitaria, ya no tengo que pensar de manera computacional en cómo calculo cómo hago que mi arquitectura de la computadora cuántica tenga que modelar cada uno de esa infinidad de estados, sino que empiezo a hacer una descomposición en matrices de rotación. Esa sería una utilidad aquí. Creo que me va a faltar algo de tiempo. Habíamos originalmente también propuesto sobre hacer más de una plática sobre esto de la estructura matemática, pero bueno, si en algún momento me paso de tiempo, para tampoco molestar a los chicos del seminario de física, me alegra llegar al menos a este punto, que es lo que les comentaba. El teorema espectral es básicamente lo que dice del punto 1 al punto 2, en qué momento puedo afirmar que mi operador admite una base de eigenvectores ortonormales a partir de que sea un operador normal. Eso no lo demuestro, es una demostración que tiene sus detalles. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en esta expresión del punto 2 al punto 3 sobre una descomposición de las muchas que tienen un operador, que creo que no tiene un nombre fijo, la descomposición en eigenvectores quizás. Entonces, si un operador es normal, puedo hacer la descomposición en esta suma. Esta suma la van a encontrar con mucha frecuencia en mecánica cuántica, cómputo cuántico. Otra vez. Y aquí rápidamente es cómo se hace la demostración del paso 2 al paso 3. Es simplemente hacer partir de esta verificación entrada por entrada de las dos matrices. Y debido a que una de estas matrices es diagonal, una de estas sumas va a colapsar para cuando S es igual a R, y se llega a este valor.
El regreso en realidad es una consecuencia de lo mismo. Defines los elementos de los eigenvalores como las entradas de la matriz diagonal, y tu base ortonormal son las columnas del operador unitario. Pero lo escribo este argumento de manera distinta porque algo importante dentro de a cómo vamos a empezar a operar números es que si yo multiplico mi matriz por algún elemento de la base, o si lo multiplico por algún elemento que está escrito en términos de la base, es decir, que las coordenadas de mi elemento están dados por la base de los betas K. Como son eigenvectores, lo que al final voy a tener es una suma de los eigenvalores propios, y el elemento lo describo en términos de la base del operador. Y bueno, la última parte es sobre mediciones y observables. Lo que sucede, lo que formaliza von Neumann en su trabajo es que a mí todo lo que me importa es los operadores, es el estado del sistema, pero lo que yo puedo medir. Y él dice que estos observables, bueno, primero lo que están en los círculos verdes, que toda propiedad física medible está asociada con un operador hermitiano o un operador autoadjunto. Y la razón de esto es que cuando yo quiero hacer una medición, el resultado de mi medición, que es el eigenvector del operador, tiene que ser un número en los reales. Es solamente de esta manera que al aplicar mi operador, que voy a saber, a darle un valor significativo a esta medición. Esta es la estructura de los operadores normales sobre hermitianos, semidefinidos, positivos y proyectivos, y proyectores. Y creo que ya no voy a tener tiempo, pero nada más concluir que la estructura de los operadores hermitianos está definida en términos de proyectores ortogonales. El siguiente. Y bueno, esa es la parte importante. ¿Qué hago yo cuando voy a medir un sistema? Como todo operador hermitiano está en una diapositiva posterior, se descompone como una combinación lineal de proyectores ortogonales. Entonces, solamente lo que estoy haciendo en las mediciones es proyectar el estado de mi sistema en el espacio generado por el proyector definido, sobre la base sobre la que estoy haciendo una medición. Y bueno, la regla de Born nos establece que la probabilidad de que mi sistema colapse a un elemento va a estar dada por la forma cuadrática o producto interno del a ver, avanzale rápido. Más o menos. Esto es lo de la proyección de la combinación lineal. Ajá. Esto es lo último. No, antes. Que la probabilidad de eso, gracias. La probabilidad de que se mida un resultado va a estar dada por el producto interno o la forma cuadrática. Eso es una propiedad de que sea un proyector ortogonal. Y este número que tienen acá, pude haber escrito que si mi sistema es alfa 0 más beta 1, esto va a ser alfa, bueno, y si este beta j es el 0, este termina siendo la amplitud de la probabilidad. Entonces eso es lo que dicta la regla de Born. Esa es la razón por la que hacemos una simplificación con los espacios, con el estado con el que estamos trabajando. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, hago entrega de una constancia que emite el instituto a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que dice reconocimiento a Juan Carlos Jiménez Cervantes por la presentación de la charla La estructura matemática del cómputo cuántico como parte del ciclo de conferencias en cómputo cuántico, con fecha del 15 de abril. Muchas gracias. 2026. Bueno, los seguimos invitando a continuación a las pláticas. Claro que esta fue una visión pues bastante abstracta de lo que es la base del cómputo cuántico. Se puede pues ver, claro, de manera muy abstracta. Sin embargo, también pues es una cuestión práctica, que es la que vamos a seguir viendo a continuación, que
continuamos con la conferencia del algoritmo de Grover, que ya es una parte pues sí mucho más aterrizada, que va a un problema pues específico que resuelve este algoritmo, ¿no? Donde ya se ve más clara la parte práctica, decía. Entonces, lo seguimos invitando y para quien necesite constancia, se queda conmigo, por favor, acá afuera. Y les recordamos también que tenemos bocadillos aquí en la parte de atrás. Y por hoy es todo. Muchas gracias.